Ahí está el libro. ¿Qué está? Allá. Aunque no están en el orden en el libro, a ver, busquen. Vamos a comenzar hablando de género de lenguas. Género de lenguas, porque es lo más básico para poder llegar ya a interpretación de lenguas y a la profecía. Entonces, género de lenguas, si pueden ubicarse en el libro o en... Sigamos aquí las notas que estamos desarrollando. Primera Corintios capítulo 14 es es el escrito más amplio y conocido para tratar sobre el don de género de lenguas. Tengamos visto este pasaje. 1 Corintios capítulo 14. Romanos. Ahí estamos. Ya. Género de lenguas. Es otro de los. Entonces, con estos tres dones que se menciona aquí, lo que nos está mostrando es que hay tres dones mm, preparados, separados, de que Dios ha designado para que los creyentes puedan hablar de una manera sobrenatural, ¿no? Por eso entonces género de lenguas comienza. Aquí es bueno poder hablar del género de lenguas mm, en el sentido básico definiendo las lenguas. Porque con este concepto se va el punto 2. Se debe hacer una distinción entre las lenguas como señal. Ya hemos hablado que la señal inicial o la primera señal de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo es hablar en nuevas lenguas. De eso está hablando. Hay que distinguir entre las lenguas como señal de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo y las lenguas como un don. Entonces ya se llama géneros de lenguas. Las lenguas como señal del bautismo de poder o revestimiento de poder, mayormente también se puede llamar lenguas devocionales, porque lo está permitido en la Biblia, ¿no? Está enseñado que se puede usar en la oración. Y el tiempo de oración no está limitado solo a las oraciones que hacemos en el templo, sino en nuestra vida de oración diaria, y ahí va nuestro tiempo devocional. En ese tiempo devocional es lo que se puede usar. Cuando Pablo dice, prefiero hablar mil palabras en, en mi situación privada, ¿no? Dice que en la iglesia prefiere hablar menos palabras. Está haciendo referencia a, hay dos diferentes lugares donde se usa la lengua. Entonces, en su vida privada, personal, es en lenguas devocionales, ¿no? Y las lenguas, el género de lenguas, entonces está hablando ya el uso de lenguas, pero de manera pública en el templo, en reuniones de oraciones. Puede ser, ¿no? De oraciones que está incluido ya otras personas. Esa es la distinción básica que hay que hacer, ¿no? Las género de lenguas, por eso está hablando ya que es una variedad de lenguas. Idiomas que pueden ser, y hay idiomas que no se limitan, no se limita a las lenguas terrenales y hasta lenguas angelicales, dice 1 Corintios 13. Bueno, pero en otro tema hablando, ¿no? Eso es lo que
lo básico que debemos iniciar, ¿no? Distinguiendo entre las lenguas que son como señal y se usan en la vida devocional y las lenguas como género de lenguas que puede ser usado en las reuniones, en la oración, pero pocas o breves. Y aquí define, ¿no? el género de lenguas. En el punto 1, género de lenguas es el don de lenguas, es poder hablar en forma sobrenatural en un idioma jamás aprendido por el que habla. Ese idioma es hecho comprensible para los creyentes mediante el don de interpretación, igualmente sobrenatural. Eso vamos a hablar en el siguiente tema, ¿no? Sobre interpretación de lenguas. Parece que hay dos clases de mensajes en las lenguas. ¿Cuál es el contenido? Las lenguas de uso personal en tu vida devocional, ¿no? Parece, dice una alabanza estática dirigida a Dios solamente. Es una comunicación entre el creyente y Dios. Puede estar expresando alabanza, puede estar expresando peticiones, puede estar expresando también intercesión por otra persona, otro caso, otra situación, en lenguas, ¿no? Pero esta lengua es dirigida a Dios. Y la segunda, cuando hablamos ya de interpretación cuando hablamos de géneros de lenguas, estamos hablando ya de un mensaje definido para la iglesia. O sea, el contenido de esas lenguas ya va a ser dirigido para la iglesia. Y por eso entonces a través del don de interpretación o la profecía ya se le presenta a la iglesia, se dirige a la iglesia ese mensaje, ¿no? Pero igualito en ambos casos está usando esta señal evidente que es nuevas lenguas. No son idiomas que ha aprendido, ¿no? Algunos dicen, yo también hablo en lenguas porque conozco 3 idiomas. Has estudiado. Por haber estudiado puede tener 3, 4, 5 idiomas, pero estas lenguas o idiomas no se usa por haber estudiado, no se aprende, sino que es el Espíritu quien da esas palabras al creyente. Y que Pablo también en 1 Corintios 14, punto 3, dice hablar en lenguas y orar en el Espíritu. Esto sucede cuando un cristiano permite que el Espíritu forme las palabras que él imita. Entonces, en 1 Corintios 14 va a decir también hablar o si no, orar en el Espíritu. Es otra manera de decir, ¿no? Acerca de las lenguas. Y por ello, entonces, hace la distinción. Oraré con el Espíritu, dice, oraré con el Espíritu, 14:15, 1 Corintios 14:15, dice, oraré con el Espíritu, ¿ves? Orar en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento, eso es en su lenguaje nativo conocido, ¿no? Cantaré en el Espíritu es cantar en nuevas lenguas, pero también cantaré con el entendimiento, eso es cantar en su lenguaje habitual o en un lenguaje que ha aprendido, ¿ves? Y que ese mensaje sale de su mente. En cambio, orar en el Espíritu o cantar en el Espíritu no sale de su mente, sino es que el Espíritu de Dios le pone esas palabras. Si es cantar en el Espíritu, le pone también la música, el ritmo, el estilo, todo lo pone el Espíritu Santo. El creyente es un canal de bendición porque si esas lenguas o si esas manifestaciones van a traer algún mensaje o va a comunicar,
algún ambiente positivo al culto, él es un canal de bendición sencillamente, ¿no? Por eso entonces está hablando que también se llama hablar en el Espíritu, o si no, orar en el Espíritu, cantar en el Espíritu, se llama, ¿no? No es un acto de ventriloquía, esto ya es una habilidad humana. Por eso hemos dicho, todos estos dones son sobrenaturales, no procede del esfuerzo humano. El hablar en estos géneros de lenguas es un acto de coparticipación del creyente con el Espíritu Santo. Según Hechos 2:4, es la primera manifestación, donde dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Y hablaron. El Espíritu Santo hace, ¿qué hace? Los llena de su presencia. Y los creyentes comenzaron a hablar en otras lenguas. Ellos están orando en su lenguaje habitual, pero luego ese lenguaje habitual se transforma en nuevas lenguas, o están cantando en su lenguaje conocido, en su idioma conocido. Pero puede suceder también que después se cambia y están cantando en nuevas lenguas. Lo interesante y para poder comprobar la presencia de Dios, que no es algo individual particular, es cuando cantan en el Espíritu varias personas, las mismas palabras y la música también. Eso es lo interesante. Entonces ahí no hay forma de decir que no, estos ensayaron, se pusieron de acuerdo, no, es que esa es una emoción, no es que están en éxtasis y por eso están hablando. Ya no hay argumento, porque ahí se ve lo sobrenatural, que cómo es que Dios dirige no solo a una persona, sino dirige a un grupo de personas que están cantando el mismo, la melodía es lo mismo, las palabras también. Se debe tener en cuenta mayormente en estos dones de hablar sobrenaturalmente. Hay que tomar en cuenta este consejo. Esto lo puse, no está en el libro, ¿sí? Esta manifestación, ¿no?, de género de lenguas es una experiencia donde el creyente es consciente de sí mismo. Eso hay que poner, que es consciente de sí mismo. Él no está en una situación o en un éxtasis de tal manera que no tiene control de sí mismo y luego ¿qué pasa? Es no recuerdo nada, no sé qué hice, no sé qué habló. Eso no es lo que vemos en la Biblia, es una manifestación del Espíritu donde los creyentes están conscientes de sí mismos. Lo que pasa es que Dios les da, por medio del Espíritu Santo, claro, les da el mensaje que han de hablar, ¿no? Es la oración. Entonces, si es una oración a Dios, es el Espíritu Santo quien pone esa oración. Si esas palabras va a ser va a usar el otro don ahora, la interpretación de lenguas, entonces también el mensaje es a la iglesia. El contenido lo da el Espíritu Santo. Por eso entonces Él es consciente de sí mismo. Por eso, porque es consciente de sí mismo, es responsable de administrar este don de género de lenguas, ¿no? Cuando no estuviera consciente de sí mismo, diría, no puedo parar de hablar en nuevas lenguas. No, Él es consciente. Si en el don de profecía, que vamos a hablar ya en el tercer tema, nos dice que el que esté hablando en profecía o en nuevas lenguas, ya sea un mensaje para la iglesia, dice,
calle, porque dice, deja que los otros hablen y así la iglesia va a ser más edificada. ¿Por qué le dice que callen? Si están hablando 3 o 4 profetas al mismo tiempo, no se va a entender, la gente no va a entender. O está hablando un creyente, está hablando género de lenguas y el otro está interpretando ya. Y por ahí se levanta otro que de frente dice la profecía. Entonces ahí hay un desorden, ¿no? No se podría entender el mensaje. Entonces por eso el apóstol Pablo dice, pueden callarse. Ustedes pueden administrar ese género de lenguas. Es decir, ustedes deciden en qué momento dejan de hablar. Eso es muy, muy necesario cuando hay un mover del Espíritu Santo. Se tiene que enseñar a la gente. Usted está consciente de sí mismo. Y también a los que ayudan, los sugieres de altar. Cuando hay un mover del Espíritu Santo, se necesita sugieres de altar o consejeros de altar, como desea llamarlo, para que pueda ayudar a guardar el orden o si no dar breves orientaciones a las personas que están siendo tocados por el Espíritu Santo. Si no, se hace un desorden, ya todos gritan para que pueda ser escuchado su mensaje y esperando que alguien lo interprete, o si no, empiezan ya a profetizar en el lenguaje conocido por la iglesia, empiezan a hablar ya un mensaje y otro, antes que termina, y el otro profeta se levanta y manifiéstate en otro mensaje. Por eso estamos haciendo ese consejo, es importante. Uno es consciente de administrar y poder administrar ese don de género de lenguas. Y ahí estamos aprendiendo, ¿no? Aprendiendo a movernos en un ambiente de avivamiento, que es una situación diferente. Un culto donde tienen su programa bien estructurado, ya los participantes y todo. Sí, puede contar con el respaldo de Dios, de eso no negamos, pero es diferente cuando haya manifestaciones de los dones espirituales. Entonces, ¿cómo administramos esos dones espirituales? Los que dirigen también desde plataforma tienen autoridad para poder, por ejemplo, llamar a un tiempo de silencio. Es necesario por guardar el orden, ¿no? Y también puede ir acompañado de otras reacciones humanas, ¿no? Algunos saltan, otros lloran, ¿no? Y otros se rodean en el piso, como decir rostro en tierra, de una manera tan expresiva. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? ¿Cómo administramos ese momento cuando hay manifestaciones del Espíritu? ¿O lo dejamos nomás? No, si viene del Señor, que deja que cada uno hable. No es eso. Por eso 1 Corintios 14 nos está hablando del orden que debe haber en una reunión de la iglesia. Ese es el ambiente en que está hablando. 1 Corintios 14 no está descalificando a las nuevas lenguas. No está diciendo, no sirve. No sirve, ya acabó el tiempo de las lenguas. No sirve. Está corrigiendo para que puedan usar bien. Sí, esa es la primera interpretación porque era una carta para una iglesia específica que estaba pasando esas circunstancias. Para nosotros viene como parte de la Biblia, pero si para ellos les fue útil, les está diciendo, ¿no? Ahí los consejos, ustedes están conscientes de sí mismos, entonces pueden administrar ese género de lenguas. Los profetas pueden estar esperando para que le toque el momento de profetizar o entregar el mensaje, y luego llega el tiempo en que se callan, ellos pueden callar el mensaje, no hay que decir, no, se me viene otra idea, otro pensamiento y tengo que decírselo, ¿no? Entonces ya no estamos administrando el don,
¿sí? Mira que ese es el privilegio, pues siendo una bendición espiritual de parte del Cristo soberano, ¿no? Que Él es el que, por los méritos de Cristo que recibimos el bautismo y los dones del Espíritu, pero nos da a nosotros la facultad de administrar, porque confía en nosotros que podemos administrar esos dones espirituales. Así que tengamos la sabiduría necesaria que hacemos cuando hay manifestaciones de género de lenguas, ¿ya? Y uno va a ser consciente también, uno va a ser consciente de que estás desarrollando em, nuevas lenguas. Te escuchas a ti mismo, tu pensamiento, ojo hermano, tu pensamiento no tiene que estar distraído pensando otras cosas, vanidades de esta vida. No, tu pensamiento tú estás gobernando, en tu pensamiento estás exaltando, glorificando a Dios, o en tu pensamiento también estás intercediendo por otras personas, porque Dios conoce tus pensamientos. Pero tu lengua está siendo usada por el Señor para transmitir un mensaje, ¿no? Que también puede ser oración, ¿sí? Intercesión, y que parte también puede ser de ese género de lenguas, parte de, oraste, vamos a decir, media hora, pero parte de ese tiempo de oración en nuevas lenguas puede ser un mensaje para la iglesia, ¿no? Así que ahí vemos, esto es necesario, ¿no? El poder administrar de una forma sabia el don de género de lenguas. Hasta ahí creo que he quedado sobre el género de lenguas. Ahora dice el Profe, mismo, hacer una pregunta. sigue hermano Máximo. eh, bueno, gracias al Señor. Lo que no estoy entendiendo lo siguiente, pastor. Es que estamos viendo que oraré en espíritu, hablaré en espíritu, entonces son palabras emanadas del mismo Dios, no Espíritu Santo, pero pastor, no, yo de repente casi no entiendo lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde empezó eh, el bautismo del Espíritu Santo? ¿No? Cuando el día de Pentecostés, no es en Jerusalén, que había una gran fiesta y a donde asistían países vecinos que tienen diferentes idiomas, ¿no? Ajá. Pero entonces hablaron en sus propias palabras, si no se hablaban en estas lenguas o oraciones especiales y más, nunca hubieran entendido, pero realmente el mensaje lo habló en el idioma de ellos. ¿Estoy correcto, pastor? ¿O eso es lo que yo no estoy entendiendo? Sí. En Hechos 2 hablaron diferentes idiomas, porque había judíos que vivían en otros países, otros imperios, entonces ellos hablaban ese idioma. Un judío que vivía, imaginemos, comparando con este, vivía en Alemania, pero para la fiesta tenía que ir. Entonces ellos en su diario vivir hablaban el alemán. Entonces alguien en esa fiesta de Pentecostés habló en nuevas lenguas, no porque conocía el idioma alemán, sino que el Espíritu le dio. Y él está hablando en alemán, ojo que está hablando, dice, las maravillas de Dios. Y ahí ese judío que vive en Alemania lo está entendiendo, entiende lo que está diciendo. Recuerde que todos eran judíos, pero los judíos que vivían en otros países. Entonces manejaban su idioma natal, que era el hebreo. El hebreo es el idioma natal de los judíos por herencia, pero el griego fue de tal influencia ese idioma que ya lo usaron es decir, continuamente, y ya poco usaban el hebreo. Eh, entonces van a otro país y tienen que aprender el idioma de ese país.
Si van a Suecia, tienen que aprender el lenguaje de Suecia. Si van a África, el lenguaje de esa tribu, de ese departamento, pueden llamar. Así, entonces, ahí se hablaron idiomas. No fueron solo palabras, sílabas, sino hablaron idiomas. Y según Hechos dice que hablaban las maravillas de Dios, ¿ves? Entonces ahí hay género de lenguas, pero no había el ejercicio de interpretación porque ya ellos lo entendían, pero lo estaban entendiendo en su propio, en el idioma que ellos sabían porque vivían en esos lugares, ¿no? Buenas noches. Sí, mi hermano Fernández, adelante. Pastor, consulta. Yo he escuchado, así en fiestas o en cultos, el pastor decía, no, hermanos, vamos ahora en lenguas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo viene ese lenguas? O sea, que en la persona se queda ese lengua. Eh, el que tiene experiencia en su vida devocional, o sea, diariamente está practicando esas lenguas, entonces él tiene ya esa comunión con el Espíritu de Dios y está viviendo en ese Espíritu que dice, orad sin cesar. No es que está de rodillas, sino que está en una actitud espiritual. Entonces, en el culto, en un momento va a decir, vamos a orar y tengan la libertad de orar en lenguas. Entonces, los que ya han sido bautizados, bautismo de poder, pueden orar en nuevas lenguas. Pero ojo, le estoy diciendo, esas palabras no salen de la mente, sino que el Espíritu pone en la boca de la persona. Más bien se escucha, uno está pensando en adorar a Dios, Señor, que feliz estoy en este culto, voy a disfrutar tu presencia, Señor. Él está concentrado en Dios, pero está escuchando su boca hablar este género de lenguas. Es porque el Espíritu lo da. Las nuevas lenguas no es algo que se aprende de otros, sino que es Dios quien da esas nuevas lenguas. Si hay otra pregunta, adelante, antes de interpretación de lenguas.